Bien, hoy ya continuamos con precisamente la parte de respiratorio, que obviamente la semana pasada había quedado así medio como revuelto por mi confusión, pero bueno, hoy sí ya vamos a empezar a hablar de lo que es patología respiratoria. Hoy vamos a hablar de asma, que el asma es una de las patologías más frecuentes dentro de lo que vamos a ver dentro de todo lo que es respiratorio en la parte de farmacia. También vamos a ver un poco lo que es la congestión nasal, pero vamos a arrancar precisamente con asma. ¿Mm? El asma básicamente es una enfermedad crónica que se caracteriza porque se desarrolla en ataques o crisis, y que en esos periodos intercrisis que hay entre uno y otro, se caracteriza por la ausencia de síntomas, que no hay nada. Seguramente asma han escuchado hablar, si no conocen a alguna persona que tenga asma, pero es una patología que está básicamente caracterizada también por la dificultad para poder respirar. Y tiene un componente que es inflamatorio, o sea, se inflaman las vías respiratorias. Y aparte también se va a producir una broncoconstricción, porque básicamente el asma se produce en los bronquios, o sea que esos bronquios van a estar más cerrados. Vamos a compartir un dibujo como para que puedan ver básicamente qué es lo que ocurre en el asma. ¿Sí? Esta imagen de acá de la izquierda es un bronquio común. Así normalmente es como está el bronquio normal, ¿eh? Que es precisamente por donde circula el aire para que llegue a los pulmones. Y acá es un bronquio que está con un ataque de asma. Fíjense la circunferencia, el diámetro y el tubo ese es mucho más chico, y precisamente al estar como más cerrado va a impedir el ingreso del aire. Al impedir el ingreso del aire, obviamente, uno de los síntomas característicos precisamente va a ser la dificultad respiratoria. A la persona le va a costar respirar. También por estar el tubo mucho más angosto, se va a producir otro de los síntomas característicos del asma, que son las sibilancias. Es como una especie de chiflido, de porque el aire está circulando por un tubo que tiene un diámetro muchísimo, muchísimo más chico de lo normal. Obviamente, cuando el sonido pasa por un tubo que es mucho más finito, hace un sonido mucho más agudo. Normalmente cuando nosotros respiramos, hace el ruido el aire cuando pasa por el bronquio hace un ruido, pero que normalmente nosotros no lo escuchamos. Si lo escuchamos, a lo mejor si aplicamos un estetoscopio, con la campana del estetoscopio, y vieron que siempre cuando vamos al médico, el médico nos pone por acá el estetoscopio y nos dice respira hondo. Bueno, ahí está escuchando, se escucha cómo pasa el aire. Nosotros normalmente no lo escuchamos. Pero al estar tan finito, el ruido va a ser mucho más agudo y se va a escuchar. Es como si yo estoy soplando una trompeta que tiene un tubo bien grueso, el sonido es grave. En cambio, si estoy soplando una flauta, que el tubito es mucho más finito, el sonido también es mucho más agudo. Y se escucha. Se escucha, no necesito utilizar ningún instrumento para escuchar ese chiflido. En este caso, ese chiflido se llama sibilancias. Otra de las características es que se va a producir tos. Va a haber tos. ¿Por qué? Porque obviamente el cuerpo
detecta que algo es como que está obstruyendo la vía respiratoria y va a intentar sacarlo. Precisamente la tos es un mecanismo por el cual, obviamente, el cuerpo trata de sacar hacia el exterior cualquier cosa que esté obstruyendo la vía respiratoria. Y también va a haber un aumento de la producción de moco. Al haber un aumento de la producción de moco, esta tos también va a intentar sacar todo ese moco que se ha producido ahí en esa zona. Y ahí tenemos, por el simple hecho de que el calibre del bronquio sea mucho más angosto, nos está dando los 3 síntomas característicos del asma cuando se desarrolla una crisis asmática. La dificultad respiratoria, las sibilancias y la tos, en este caso productiva, o sea, tos con expectoración. Como ven, es una cosa sumamente lógica que ocurre precisamente por esto de achicarse el bronquio. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué ocurre esto? Aguárdame un segundito que hay un compañero que no puede ingresar. Aguárdenme que le vamos a compartir el link. Espera que voy a frenar un cachito la grabación, así no queda. Entonces, bueno, fíjense que ahora estábamos hablando de por qué se podía producir precisamente un ataque de asma. Ese ataque de asma obviamente se va a producir porque la persona se va a poner en contacto con algo. Ese algo, que puede ser una sustancia, puede ser el humo del cigarrillo, puede ser el ejercicio, puede ser un polen, pueden ser muchísimas cosas a las cuales cada vez que la persona se expone a esa circunstancia, va a tener un ataque de asma. Precisamente esta exposición a esta sustancia, a este germen, a lo que sea, porque incluso también se puede desencadenar por el ejercicio, esa persona va a tener un ataque de asma. Ahora, ¿por qué una persona puede ser asmática y la gran mayoría de nosotros no lo somos? Bien, hay teorías porque en realidad no se conoce muy bien por qué ocurre, qué es lo que pasa, qué es lo que desencadena todo esto. Sí está comprobado que está muy relacionado o es más frecuente, mejor dicho, en personas que son alérgicas, pero no hay un mecanismo que yo pueda decir esto ocurre por tal motivo. Obviamente, en el tratamiento del asma o por el tratamiento del asma, nosotros vamos a poder clasificar precisamente el asma en leve, moderado o grave. ¿Qué es lo que ocurre? Estábamos hablando de una situación como una dificultad respiratoria, lo cual ya que a la persona le cueste respirar, quizás es lo más problemático. Entonces, obviamente, siempre el tratamiento va a estar, primero que nada,
relacionado con que la persona pueda respirar. También, y va a depender de distintas circunstancias, voy a tratar de prevenir que ocurra ese ataque de asma. Vamos a suponer que una persona desencadena un ataque de asma cada vez que tiene que hacer ejercicio o cada vez que tiene que cambia el clima. No nos podemos por ahí alejar de un cambio climático, o en la primavera que empieza a haber polen por todos lados. Entonces, obviamente, en ese tipo de circunstancias, se va a tratar de prevenir que ocurra ese ataque de asma. Entonces, vamos a hacer un pequeño diagrama con respecto precisamente a lo que es o cómo podemos clasificar el asma según su gravedad en leve. Vamos a poner primero que nada, habíamos dicho que el asma podía ser leve. En este caso, una persona puede tener ataques de asma todos los días, pero va a usar un solo medicamento, y con ese solo medicamento que va a utilizar, va a ser o sea, va a volver a la normalidad. Tiene un ataque de asma, le cuesta respirar, empieza con tos, empieza precisamente con las sibilancias, aplica el medicamento y vuelve a estar normal, sin ningún problema. Ya puede volver a respirar, puede seguir haciendo su vida normal. Entonces, en el ataque cuando nosotros decimos que es un asma leve, es porque esa persona va a usar un solo medicamento. No va a necesitar más que un solo medicamento precisamente para corregir ese problema. Por lo general, a ese medicamento lo vamos a llamar de rescate. ¿Por qué? Porque obviamente la persona está con síntomas, le doy ese medicamento y vuelve a la normalidad. Ya está. Lo rescaté. De ahí viene un poco esa denominación de medicamentos de rescate. Por lo general, este medicamento de rescate va a ser un broncodilatador. Un medicamento que va a lograr revertir esa broncoconstricción que se produjo en el ataque de asma, hacer que ese bronquio sea obviamente mucho más grande y va a poder respirar mejor. Aquellas personas que tienen ataques de asma, que usan este medicamento broncodilatador de rescate y que no les alcanza porque sigue con dificultad respiratoria, obviamente va a tener que utilizar un fármaco como preventivo, precisamente para que no le ocurra, porque ya le ocurrió, utilizó el medicamento de rescate y no alcanzó. Entonces, acá vamos a estar hablando de un asma moderado, en el cual obviamente va a tener que usar ya 2 fármacos. Y entre estos 2 medicamentos que va a utilizar, obviamente uno va a ser preventivo. En este caso, como preventivo, vamos a utilizar un fármaco antiinflamatorio. Antiinflamatorio porque ya vimos que el ataque de asma se producía por la broncoconstricción, porque el bronquio se cerraba,
y también porque había inflamación en la parte interna del bronquio. Por lo tanto, sí o sí, necesito también prevenir e impedir que haya, que se produzca la inflamación. Es como si yo me tiro a la pileta y no sé nadar. Empiezo a patalear, viene el bañero, me tira un salvavidas de rescate y me saca. Pero ahora yo ya sé que me vuelvo a tirar, me vuelve a pasar lo mismo, me tiene que volver a sacar con el salvavidas. A la próxima ya no me voy a tirar más, me voy a tirar con un salvavidas ya puesto, con un chaleco, cosa de no ahogarme. ¿Mm? Por eso, obviamente, acá se van a utilizar dos. Un fármaco preventivo que va a actuar precisamente impidiendo que se produzca la inflamación, pero también voy a necesitar el fármaco broncodilatador, también como rescate, impidiendo que se cierre ese bronquio, o llegado el caso, también necesitará también un broncodilatador, pero de rescate. Entonces, como preventivo, se va a usar el antiinflamatorio y el broncodilatador. Y acá esto es lo que me está marcando que sea más moderado, ya no es tan leve, porque ya voy a utilizar dos medicamentos, siempre intentando prevenir que ocurra, pero que eventualmente también puede ocurrir y voy a tener que aplicar también otro medicamento tipo broncodilatador. Obviamente en el asma grave, acá ya todo no va a dar resultado ni el medicamento preventivo, tampoco va a dar resultado el medicamento broncodilatador. O sea que todas las medidas farmacológicas que yo esté aplicando no van a dar resultado y la persona va a seguir con dificultad respiratoria. Por lo tanto, en el asma grave va a requerir un tercer medicamento que es precisamente el oxígeno. Entonces, 3 medicamentos que son, obviamente, todo lo anterior, más oxígeno. Para que la persona pueda volver a respirar. Entonces, básicamente, la gravedad del asma no va a estar relacionada con la cantidad de veces que yo tengo ataques de asma. Va a estar relacionada con la cantidad de medicamentos que yo necesito utilizar precisamente para controlar ese ataque de asma. Ahora, yo sé que la persona que tiene un asma leve, que lo único que hace es cuando le agarra, aplicar el broncodilatador y ya está. Eso no me quita, no quita que en algún momento pueda desarrollar un ataque de asma grave, que necesite también la utilización de oxígeno. Eso es algo que es bastante lógico, porque y que puede ocurrir, aunque es muy raro que ocurra, cuando una persona no necesita más que un solo medicamento para controlar sus ataques de asma, es muy raro que desarrolle un ataque de asma grave, pero puede ocurrir. En cambio, una persona que ya tiene que utilizar dos medicamentos, porque con uno solo no lo controla, quizás es más probable que pueda desarrollar un ataque de asma grave. Y también es raro que una persona
tenga, así es como que tenga que estar siempre, siempre con oxígeno. No, la gran mayoría de las veces uno podría decir que el asma podemos decir que es leve o moderado y que a veces, puede desencadenar un episodio grave y el resto de las veces no. ¿Mm? Bien, ¿cómo venimos hasta ahora? Hasta ahora muy bien. Hasta ahora Bueno, bien. recién me Bien, conecto. sí. A todo esto, bienvenida Mónica. Mónica hoy arranca con nosotros. También estaba, aguárdame un segundo que ya les digo bien, no me acuerdo bien. Bien, Mónica Facundo, que Facundo evidentemente no pudo ingresar todavía, era quien me estaba avisando que no podía ingresar. eh, Supongo que después ingresará a la segunda reunión. Bienvenidos. ¿No? Eh, Gracias. Les recomiendo, o te recomiendo, Moni, porque a vos a Facundo ya se había contactado antes conmigo. Te recomiendo ver los videitos de el módulo respiratorio. Sí, Nada más. Los estuviste lo viendo. estaba viendo, sí, sí, sí. Buenísimo, buenísimo. Bueno, Lo de digestivo no, lo de digestivo no lo tenés que ver, porque vos estás bueno, empezando en este módulo y eso claro. vos lo vas a ver después, junto con, Ah, bueno, y así va a ser todo sucesivamente. O vos bueno, únicamente ocupate de respiratorio, de ver bueno. ese, que en realidad es muy poquito porque es la parte anatómica, porque, bueno, yo me confundí la semana pasada y estábamos hablando de otro tema, fue una confusión mía. Las chicas, Ah, las bueno. chicas se acuerdan, dice, la profe está hablando de cualquier cosa y nosotros no lo dimos a esto. Este, Bueno. esos videitos que figuran. Y obviamente después van a Ujú, estar subidos los 2 videos de la clase de hoy. Bien, bueno, como les decía, el asma es algo bastante frecuente, bastante común. Es muy frecuente también que ocurra en niños que tengan problemas en los bronquios, que se les cierren los bronquios. Es muy común. ¿Mm? En algunos niños sí, en algunos otros no. Y eso está más que nada relacionado a la inmadurez del sistema respiratorio del niño. Y después cuando crece, mm, eso desaparece. Y en algunas personas no. Algunas personas obviamente van a ser asmáticas por toda la vida. Mm. Es una enfermedad que lamentablemente no se cura, pero que puede ser controlada precisamente con los fármacos y que puede ser prevenida la aparición de los síntomas. ¿Mm? Y si conocen a alguna persona que es asmática, van a saber muy bien que es cuando se desarrolla el ataque de asma es muy, pero muy molesto. Obviamente toda la parte farmacológica la vamos a ver después, porque también vamos a ver que hay otras patologías y que también se van a tratar con el mismo tipo de medicamentos. Entonces, nos vamos a, nos vamos a quedar básicamente ahora con esto, con la clínica, con la fisiopatología. ¿Eh? Y obviamente después vamos a ver todo en conjunto, los fármacos, porque van a ser los mismos. Como por ejemplo es el EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica también va a haber una dificultad respiratoria, que nosotros podemos hablar de enfisema o de bronquitis crónica, y que ambas
ambas van a estar relacionadas con el hábito del tabaco. EPOC le diría que prácticamente es sinónimo de tabaco. Después vamos a ver también que los fármacos que se van a usar van a ser iguales, los mismos que se van a utilizar para el asma, y que aparte, y lamentablemente tampoco se cura, y que puede llegar a la necesidad de oxigenoterapia, o sea, la necesidad de usar oxígeno. Obviamente cuando ya está muy avanzado y es grave. Y en este caso, obviamente, la persona no va a necesitar estar internada como en un ataque de asma grave, que va a necesitar oxígeno en mascarilla, ¿no? Acá, porque van a necesitar una demanda de oxígeno en forma permanente, ¿no? Entonces, es que se usa la mochila, que no es, nada, no es otra cosa que un tanquecito con oxígeno, que está conectado a la nariz por una cánula, con un tubo, donde la persona obviamente, gracias a eso, puede respirar un poco mejor. Pero el tratamiento obviamente es fundamental y que nos va a competir mucho desde la farmacia, es tratar de prevenir esto, que ocurra esto. Y en la farmacia vamos a tener un fármaco muy importante, que es obviamente para abandonar el hábito del tabaco. Que son los famosos parches de nicotina, que seguramente los habrán visto en la tele, porque ahora como que apareció de nuevo la propaganda, que precisamente lo que va a hacer es tratar de lograr que la persona pueda abandonar el hábito del tabaco. Que es de fundamental importancia, en el tratamiento del EPOC, y también para prevenir que aparezca la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La realidad es que el EPOC se puede en algunas circunstancias curar, pero lamentablemente la única manera de curar el EPOC es a través de un trasplante de pulmón. Y para eso obviamente debemos esperar que alguien se muera, debemos esperar que ese pulmón sea compatible. Por lo tanto, siempre más vale es, primero, ni siquiera empezar a fumar. Eso sería lo ideal. Pero, en el caso de que, bueno, la persona sea fumadora, precisamente desde la farmacia y como también es de venta libre, la promoción de este tipo de productos para abandonar el hábito del tabaco va a ayudar muchísimo. ¿Por qué? Porque no solamente el tabaco está relacionado con el EPOC, sino que vamos a ver que en realidad va a empeorar cualquier patología de orden respiratorio y lamentablemente cualquier patología, y aparte va a ser causante de otras patologías como en el sistema cardiovascular, en el sistema renal, causa número 1 de cáncer de garganta, de pulmón, de vejiga, de infartos y de un montón de cosas. Y como obviamente el sistema que más va a sufrir con el uso del tabaco es el sistema respiratorio, es donde precisamente vamos a ver esto. Bien, eso por supuesto ya me apareció el cartelón, que ya se corta la reunión, así que bueno, las chicas ya saben, Moni, vamos a esperar unos 10 minutos aproximadamente para que Bueno, se descargue el video, y ni bien se haya descargado el video, yo les voy a avisar a través del grupo que se pueden unir nuevamente,
Les recomiendo por ahí que entren directamente por el link que ya compartí ahí en el grupo, porque es más Bueno, rápido, más... sí, más. Sí, no sé, la única que tiene suerte que nunca tuvo problemas con el link es Caro. El resto todos han tenido algún inconveniente con el link. Caro es una privilegiada y Caro ya viene de hace unos cuantos meses y nunca tuvo problema. Y nunca faltó una divina. Nos vemos en un ratito. Nos vemos, profe.